Nada, muchísimas gracias a todos. Exacto, Roberto Pla es excelente, también los libros que ha traducido de Upanishads y de otros. Los dos libros favoritos de Madame Blavatsky eran el Bhagavad Gita y La Luz de Asia, que es el que está mencionando. Esos son sus dos libros favoritos, sus libros de mesilla. ¿Okay? Vamos a empezar con un par de minutos de silencio, por favor. Muchas gracias. Hoy es mi última sesión, por así decirlo, porque el resto del tiempo va a ser para vosotros, para los grupos, esta mañana. Si necesito quizá me estimo un poquito más, va a ser un poquito más metafísica para crear la conexión un poco con todo lo que hemos estado explorando. Porque voy a charlar basándome un poco en lo que ha escrito Joe Mills, comentarios de Joe Mills que saca de aquí y de allá, sobre las tres vestiduras sagradas. Sobre las tres vestiduras sagradas. Pero antes de entrar ahí, ayer mencioné que cuando uno hace el compromiso bodhicitta, de bodhisattva, uno convierte lo que es karma en dharma. Karma en dharma. Karma pertenece al tiempo psicológico, al tiempo horizontal, al pasado futuro. Mientras estamos viviendo en piloto automático, estamos generando karma. Ahora, cuando tomamos la decisión con pura intención de colocarnos en el momento presente, lo que sería tiempo universal, dejamos de generar karma y nos ubicamos en dharma, en lo que nos toca a nosotros hacer. Y ese sería el camino con corazón. Ese sería el camino con corazón. Entonces hay un tipo diferente de memoria. La horizontal es memoria ordinaria. La vertical es memoria trascendental.
Y cuando estamos en ese punto central medio de silencio, por así decirlo, estamos permitiéndonos conectar con lo trascendental. Pero en la vida ordinaria. Tan simple como eso. Lo que pasa es que la mente ordinaria siempre nos enzarza, nos lleva de acá para allá, y si tratamos de pelear con ella y decir, ¿cómo se te ocurre sacarme de lo sagrado? Pues todavía te va a sacudir más. Y es por eso que la atención plena, o el mindfulness que hablábamos, esa capacidad de estar presentes en este momento sin juzgar nada, con total percepción de lo que hay, ya sea agradable, sea desagradable, eso es lo que nos permite realizar nuestra labor. ¿Veis claro? Más o menos. Otro punto que quería mencionar para el tema de hoy es ¿quién está familiarizado con Subha Rao? T. Subha Rao, me figuro que varios de vosotros. Este era un personaje de la sociedad teosófica muy interesante, al que Blavatsky le pidió le ayudara a escribir la doctrina secreta. Y Subha Rao dijo que ni hablar, que los occidentales no estaban preparados para tal cosa, y se negó. Él era un vedantino muy profundo y dio charlas muy buenas en India durante sus días de afiliación, pero murió muy joven, con una enfermedad con muchos dolores, muchos padecimientos. Y aparentemente Olcott, incluso Damodar, no sé si Damodar estaba todavía allí en la día, Damodar Mahavankar, le ayudaron en el proceso porque fue muy horrible, muy difícil lo que pasó. Entonces, en uno de esos escritos, él dice que en el momento de morir, la energía conocida como Kundalini empieza a ascender por el canal central llamado Sushumna muy lentamente, ya está uno prácticamente saliendo de la misma. Al llegar a la altura del plexo solar, recoge al átomo permanente físico y lo va llevando hacia arriba. Al llegar a la altura del corazón, recoge el átomo permanente emocional, el vehículo emocional, y se lo sigue ascendiendo hacia arriba. Y al llegar a la altura de la glándula pituitaria, recoge el átomo permanente del vehículo mental, unificándolos los tres. Y en su escrito dice que al llegar a la altura de los ojos es cuando los ojos en el moribundo se opacan. Hasta entonces tenían cierto brillo. Quizá ya estaba muerta la persona, pero todavía quedaba cierto brillo. Y entonces al llegar a esa altura los ojos se opacan y hay como un humo, una esta que sale por la cabeza llevando a los tres átomos. Eso es lo que él decía. Él es vedantino. En el budismo se dice que al morir ese salir del vehículo se hace a la altura del corazón. O sea que Subha Rao para él era a través del chakra coronario y según los budistas es a través del chakra cardíaco. Pero de nuevo, no importa lo uno o lo otro porque ellos sabían, yo no tengo ni idea, ni lo he visto ni sé, simplemente lo menciono porque viene al punto de hoy. Sri Ram dice que esto de los Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, estas vestiduras, estos brillantes, que es algo que es muy difícil de entender y él prácticamente no lo toca mucho. Pero yo esta mañana reflexionando y después de leer estas páginas que voy a ir con nosotros poco a poco de John Mills, los he relacionado con los tres átomos permanentes, porque son las semillas que vienen con la mónada, con la joya que hablábamos, que está ahí en el centro de cada ser humano. Son las tres semillas
y a través de las cuales esas vestiduras radiantes se van a ir tejiendo por medio de la experiencia, por medio del karma. Y entonces, mientras se genera solamente karma, estamos tejiendo cada una de las vestiduras, ya sea a través de la acción física, de la acción verbal o de la acción mental, pensamiento. Las tres formas de expresión: pensamiento, palabra y obra. ¿Os acordáis de todo este asunto? Pero en el momento en que somos capaces y nos comprometemos a vivir en el momento presente y vivir al servicio del ser humano, o sea, a llegar a aparecer la sabiduría y la compasión en nosotros, entonces esos tejidos que hemos estado haciendo empiezan a lucir, empiezan a resplandecer y entonces a afectar a todos los que nos rodean. Eso es como más o menos he llegado esta mañana a las que siempre me pasa la salida del sol, que me vienen las ideas de cómo más o menos esto funciona. Y es tremendamente interesante, es tremendamente interesante. Entonces, esos átomos permanentes es como si fuera una memory drive, un pen drive de estos, donde guardas la memoria de la computadora. O sea, nada se pierde, todo lo que haces queda marcado. Pero a nivel individualidad, que es la que normalmente va a volver en una nueva personalidad, pues ahí está guardado todo lo que has hecho hasta ahora. Bueno, malo, oscuro, claro, lo que sea. Hasta que llega un momento que uno lo trasciende. Que uno lo trasciende y pasa del ordinario a lo trascendental. Esa es la idea. Y no tenemos que preocuparnos demasiado. Es bueno saberlo, bueno conocerlo, porque eso te afianza en, no, este es mi compromiso, esa es mi estrella luz, ahí es donde quiero ir. Entonces uno vuelve y te despistas y vuelves otra vez poco a poco, pero sin complicarte la vida demasiado. Porque entonces al final lo que hace es uno más sufrir que ninguna otra cosa y no avanzar. Luego otro punto antes de entrar el texto que nos da aquí Joe Mills, simplemente una pequeña aclaración. Mi amiga Dora Kunz, que con algunos he hablado y era clarividente de por vida, y una vez nos dio una charla sobre chakras en nuestra casa y me lo dijo personalmente, y no sé si lo mencionan en algunos de sus libros. Dijo: Fernando, mira, esto de los chakras, lo que son transformadores de energía. Para que la energía astral o la energía mental o la energía causal o la energía búdica pueda entrar en niveles inferiores, esa energía no podría entrar tal cual, porque haría al otro nivel explotar de una forma o de otra, como cuando uno enchufa la corriente de 125 un aparato en 220, ¿qué le va a pasar al aparato? Y si lo haces a la opuesta, ¿qué le va a pasar al aparato? Que no va, que le falta algo. Entonces ella, en su percepción, decía que los átomos de un nivel, al caer en lo que es el vórtice tenía la propiedad de transformarlo en una energía que fuera útil para el siguiente nivel. Y eso era lo más básico. Luego tiene toda clase de atributos en la tradición yoga, en esto, lo otro, pero en una persona clarividente eso era lo más básico de los 7 principales. Cada uno tiene una función, y la función en lo relacionado a un nivel y el otro nivel es que son simplemente transformadores de energía, en la que los átomos de un nivel, que son mucho más sutiles, es un nivel superior, se precipitan y son transformados para que sean útiles en el otro nivel más inferior. Tan simple como eso. Es curioso, lo apunto porque son cosas que a mí me han ido dando en el transcurso de los años y que he ido percibiendo, y que hay veces pues que me vienen y digo, vamos a explorar. Y esto es por eso que digo que es un poquito más metafísica, ¿no? Pero ya os he dado todo lo práctico en los días anteriores, entonces vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto.
lo de Sri Ram, la nota que decía, dice, no es fácil saber cuáles son estas tres vestiduras. No es fácil saber cuáles son estas tres vestiduras, pero claramente son tres condiciones a las que puede pasar el hombre liberado. La doctrina del Trikaya, o tres vestiduras, es característica del budismo Mahayana, del budismo del medio, que hablábamos el otro día, y de las que vienen los escritos de Santideva, lo que estamos explorando de las virtudes. Y las referencias a la doctrina de la voz del silencio dan más pruebas de que estamos hablando de un texto budista. Para entender el tipo de transformación de conciencia que ha de tener lugar dentro de nosotros, es útil, por lo tanto, examinar esta doctrina detalladamente. Conseguimos entonces una apreciación mejor de por qué Blavatsky insistía tanto, como lo hace en la voz del silencio, en el sentido de convertirnos en nirmanakayas, que es en esencia lo mismo que convertirse en un bodhisattva. Son dos nombres diferentes, pero ella los relaciona. Según Evans Wentz, en su obra El yoga tibetano y las doctrinas secretas, tengo una primera edición de 1880 o algo así de ella, con fotos de aquella época, cuando empezaron a hacer fotografías, llama a la doctrina de las tres vestiduras la Trinidad esotérica de la Escuela del Norte. La Trinidad esotérica de la Escuela del Norte. Y añade, simbólicamente, el Trikaya constituye, si pretendemos describir lo indescriptible, el cuerpo triple unido de la esencia bódica, que sostiene todas las existencias y todas las cosas sansáricas y posibilita la liberación a los hombres. Del Trikaya nace y a él retorna, igual que las gotas de la lluvia nacen y retornan al mar, todas las cosas que constituyen el universo. En el Trikaya existen, en una sintonización humanamente comprensible e impersonalizada, todos los Budas de todos los eones. Es el tejido de la existencia. Y aquí quería yo apuntar también, y esto de nuevo, metafísico, y al que tratar de entenderlo lo mejor que podáis. Hablaba antes, cuando uno va a fallecer, la energía Kundalini empieza a subir. Pero la energía Kundalini está muy relacionada con prana, que ayer decíamos que conciencia es prana, y con Fohat, que es el elixir mágico, como diría Eliphas Levi, el que todo lo conecta, el que crea la conexión entre todo. Para daros un poquito más idea, una de las versiones de Fohat es enamorarse. Es el cupido en el enamoramiento, que le deja a uno ciego completamente. Te quedas ahí obsesionado en ese asunto, ese tipo de energía. Entonces, en el ser, en el individuo, prana está activo. Siendo el ser humano una batería, como la Tierra también es un campo energético, siendo el ser humano un campo energético, el prana es el polo positivo, el que está despierto, el que nos permite estar despiertos, conciencia, y Kundalini es el polo negativo, que está dormido. Pero para que la actividad pueda tener lugar, se hacen falta los dos, son necesarios. De forma que, como ocurre en una tormenta, para que el rayo pueda caer, tienen que precipitarse unas gotas de agua en la Tierra, de forma que la polaridad negativa de la Tierra se forme polaridad positiva.
y al hacer el cambio de polaridad se abre como una especie de canal a través del cual el rayo se va a precipitar. Pero mientras no hay ese cambio de polaridad no tiene lugar. Lo mismo en el ser humano. Cuando uno entra en trance o en experiencia mística profunda, etc., el cuerpo físico entra en un estado catalíptico porque la polaridad cambia. Y entonces el prana, por así decirlo, que es la gente conciencia, entra en la trastienda y es el negativo, en este caso Kundalini, el que despierta. Que para la persona que no está purificada puede crear muchos trastornos mentales. Viene esta historia. ¿Qué? ¿Lo veis? O sea que esas tres energías son también muy importantes tenerlas en consideración. Se dice que a consecuencia de la partida del Buda de la existencia terrena, sus discípulos quedaron perplejos respecto a la cuestión de su personalidad. ¿Era el Buda simplemente un ser humano como nosotros? Si lo fue, ¿cómo pudo alcanzar el estado de la iluminación perfecta? ¿O era un ser divino? Si lo era, entonces ¿por qué sucumbió a la ley de nacimiento y la muerte, que es la carga de los mortales corrientes? Para responder a estas preguntas se anunció la doctrina del Trikaya, de las tres vestiduras. El Buda practicó varias acciones morales a favor de los seres sensibles y así adquirió un maravilloso poder espiritual. El poder le permitió responder a los pensamientos, obras y vidas de los seres sensibles. Los entendió perfectamente y nunca perdió la oportunidad de responder a sus necesidades. Se manifestaba en el lugar y momento adecuados. Actuaba correctamente, asumiendo diversas formas en respuesta a sus necesidades. Esto es lo que se llama el Nirmanakaya del Buda. El Nirmanakaya del Buda. Considerado como Bodhisattva. En el momento que cualquiera de nosotros empezamos a actuar en el momento presente, sin tener que recurrir al pensamiento ordinario, memoria, etcétera, etcétera, uno está haciendo ese tipo de acción. Y entonces, la vida te lleva a donde te necesita. Y te permite hablar de tal forma que donde estás te entiende. Hablas en la lengua de las gentes, para lo que la persona necesita en ese momento. Y esa es la vestidura, por así decirlo, como menciona aquí, Nirmanakaya. Nirmanakaya. Te conviertes en útil. El miedo se desvanece. El valor está presente. Porque si uno está en el momento presente, el miedo, de acuerdo a Krishnamurti, y yo creo que es así, no puede existir el miedo. Si estás incondicionalmente en el momento presente, el miedo no puede existir. Está completamente desvanecido. Pero para hacer que los bodhisattvas fueran conocedores del Dharma, para instruirles en la más alta realidad, para destruir los pensamientos del ego y para promocionar la felicidad, se dice que el Buda había asumido el cuerpo de bienaventuranza o Sambhogakaya. Sambhogakaya. O sea, con el Nirmanakaya te puedes mezclar con las gentes, ser útil. Con el Sambhogakaya, lo que hace el Buda es inspirar a aquellos que están haciendo la labor, o aquel que se conecta con el pensamiento trascendental. No el ordinario, sino el que viene de arriba, la inspiración. A nivel más normal puede ser Mozart componiendo sus sinfonías, Mozart, o Víctor o un poeta, le llega esa inspiración. Sería a través del Sambhogakaya. Pero específicamente en el caso del Buda y de monjes,
sería para inspirar a los bodhisattvas para que hagan su trabajo apropiadamente. De forma que ellos no tienen que, hoy estudié esto en el libro no sé cuántos o en el tratado de no sé qué. No, no te hace falta. Porque la inspiración te va a llegar en un momento cuando la necesites. Y no va a tener que depender de la memoria ordinaria. Para instruirles en la más alta realidad, para destruir los pensamientos del ego y para proporcionar la felicidad. Se dice que el Buda asumía el cuerpo de bienaventuranza o Sambhogakaya. Cuando se preservan todos los buenos dharmas posibles, no queda nada excepto la seidad, la totalidad, el suññata, que se llama, y el conocimiento de la seidad. Este es el cuerpo conocido como Dharmakaya, la totalidad, la totalidad. Según el Lama Anakarika Govinda, yo perdí la oportunidad de conocerle, pero vino varias veces a nuestro campo teosófico ahí en el estado de Nueva York, en su libro Fundamentos del Misticismo Tibetano, dice que cada Buda se manifiesta en tres planos de la realidad. Cada Buda se manifiesta en tres planos de la realidad: el universal, el ideal y el individual. Recordemos que dentro de nosotros está la semilla del Buda, y cuando surge en nosotros lo que conocemos como bodhicitta, esta promesa que hemos estado estudiando estos días, la idea de la iluminación, esa semilla despierta. ¿Pero dónde despierta? En esos tres átomos que estamos hablando, que es el punto de partida para crear estos kayas, estas vestiduras. Y a partir de aquí podemos entonces manifestar también lo universal, lo ideal y lo individual en nosotros. En cada uno de esos tres átomos se va a manifestar lo universal, lo ideal y lo individual. Y ahí hay otro, ese tema es también para estudiarlo a profundidad y podremos estar 2 horas con esta frasecita, pero no tenemos tiempo para eso. En el plano universal o plano de la realidad última, el vehículo es aquel que se conoce como el Dharmakaya o cuerpo de verdad, o cuerpo de verdad. Y este, para mí, está relacionado con prana o conciencia, porque se dice que el cuerpo físico es la reflexión del alma, el más elevado. La expresión creativa de lo universal, la vestidura se llama Sambhogakaya o cuerpo de bienaventuranza, de donde nace toda la verdadera inspiración. La transformación de la inspiración en forma visible, que se convierte en personalización humana capaz de actuar en el mundo, tiene como resultado el Nirmanakaya, literalmente cuerpo de transformación. Y aquí yo hago una asociación del Dharmakaya más elevado con el vehículo físico, el Sambhogakaya con el vehículo emocional, buddhi, emoción, y el Nirmanakaya con el mental, que una vez trascendidos operan desde la parte superior. Dejan de ser átomos simplemente recogiendo material kármico, pero empiezan a expandir Dharma en esos vehículos que a través de eones han ido creciendo. Las tres vestiduras son pues maneras de ser o de actuar que reflejan unos grandes principios universales. La voz del silencio nos dice que nosotros, mediante todas las experiencias que nos llegan, estamos continuamente despertando estas maneras de ser o poderes de nuestro interior. La semilla de cada uno de estos cuerpos ya está presente y somos nosotros los que la hemos de alimentar y hacerla madurar a esos tres átomos permanentes, esas semillas que vienen con la chispa. HPB
utiliza una metáfora muy bella para indicar el hecho de que incluso ahora estamos creando estas vestiduras o cuerpos con nuestras acciones y reacciones, con todo cuanto hacemos, todo lo que experimentamos, todo lo que decimos y pensamos. En la segunda sección de La voz del silencio encontramos estas palabras: del horno de la vida humana, del horno de la vida humana y de ese negro humo se elevan raudas llamas purificadoras que, remontándose por debajo del ojo kármico, tejen al fin la tela gloriosa de las tres vestiduras del sendero. Las tres vestiduras del sendero. Estas vestiduras son Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, la sublime vestidura. La metáfora puede parecer extraña. La metáfora puede parecer extraña. Llamas que tejen una tela, vestiduras que hemos de llevar, pero la licencia poética nos proporciona una imagen gráfica que señala verdades más profundas. Porque la tela no es tanto una prenda exterior que nos ponemos, sino un modo de conciencia que tiene, podríamos decir, una radiación o cualidad casi ignífuga. Lo que estamos tejiendo diariamente con nuestra vida es la expresión externa de unas capacidades que están presentes de forma natural. La semilla ya la tenemos, la vida, con todas sus dificultades, nos está dando la oportunidad de tejer estas expresiones brillantes, llamadas vestiduras. El Ritter, en su libro Los Maestros del Sendero, hace una imagen muy bonita en ese valle que dice que se aparece el Buda y todo esto en la figura Nirmanakaya. Pero ahí es donde el Buda, cuando hace esa reunión que tenga lugar ahí, es cuando está inspirando a los maestros y bodhisattvas con el Sambhogakaya, etc. Las tres vestiduras, vamos a ver, como indica el Bhagavad Gita, se dice que, por ejemplo, la luz salía por todos los poros del cuerpo de Krishna. La luz salía por todos los poros del cuerpo de Krishna. Podremos llegar a la condición en la que nuestra sola presencia en el mundo aporte luz, felicidad, alegría, belleza, sabiduría y verdad. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más da? Eso es solo lo único que se nos pide dar. Es lo único que se nos pide dar, nada más. Luz, felicidad, alegría, belleza, sabiduría y verdad. Pero sin necesidad de ser un extraterrestre que ha venido en un platillo volante y que vengan todos a un claro en el bosque a recibir la... No. Andando en el comedor del piso de arriba. Y viendo a ese angelito, un niño francés, debe tener 6 años así, con su esta de naranja, el zumo de naranja, andando así con mucho cuidado para que no se le caiga ni una gota. Y va 4 o 5 veces. Debe estar, por eso tiene el pelo tan rubio, de tanto zumo de naranja. Las tres vestiduras, por tanto, representan poderes latentes dentro de nosotros. Esos son los poderes que se nos piden que despertemos a través de las buenas acciones. Los poderes deíficos, como los llamaba el maestro Kuthumi en su primera carta a Apesinet, y de su desarrollo, que significa una transformación interna de la conciencia. Depende el futuro de la humanidad, porque es cuando adoptamos la túnica del Nirmanakaya que somos capaces en ese momento de contribuir a la salvación del ser humano. Y el desarrollo de nuestros poderes deíficos o latentes y la transformación interna que eso implica depende de las elecciones que hayamos ido haciendo por el camino, así como de la gran elección monádica que debimos hacer hace eones, y cuyo recuerdo se removió en nosotros cuando encontramos la filosofía teosófica, y cuyo recuerdo se removió en nosotros cuando encontramos la
esto es lo que yo estaba buscando, señor Olivares. Algo me estaba llamando y por fin lo encontré. El gran poeta evidente conocido como Novalis escribió una vez: ¿acaso no escojo yo mismo todos mis destinos desde la eternidad? ¿Acaso no escojo yo mismo todos mis destinos desde la eternidad? Nuestra respuesta, que queda confirmada diariamente en nuestros pensamientos y actos, tiene que ser verdaderamente, realmente, porque nadie nos obliga a nada. Sí, realmente, porque nadie nos obliga a nada. El doctor Herbert Goethe ha señalado en su obra La filosofía budista en la teoría y en la práctica que la convicción del último Buddha de cada ser humano encontró su expresión en la idea de los tres kayas. Y la palabra kaya, pues lo que decíamos, indica el cuerpo o foco compuesto de energías que adopta la apariencia de un cuerpo, A continuación define esta vestidura como experiencia de valor y principios de interpretación. Y el Lama Govinda añade en su obra, confirma esta opinión proponiendo que, vistos desde dentro, es decir, desde el punto de vista de la experiencia, el Sambhogakaya y el Dharmakaya están contenidos en el Nirmanakaya. Por consiguiente, el entender estos modos de conciencia o maneras de ser, empezamos a ver la naturaleza del trabajo que tenemos ante nosotros al despertar los poderes que representan las tres vestiduras. Al empezar a tejer a través de esos tres átomos. Nuestro objetivo no es el de liberarnos simplemente, aunque eso no sea nada sencillo, sino el de efectuar una transformación interna que se muestra a través de la vestidura del Nirmanakaya, cuando nos convertimos en la personificación de la compasión. O para usar las palabras que nos dice la voz del silencio, ponerse la humilde vestidura del Nirmanakaya. Pura expresión de compasión en la vida. Para conseguir la necesaria transformación interna, para realizar la naturaleza triple de nuestra capacidad de Buda interno, parece que tenemos que experimentar una especie de proceso de calentamiento, como implican las palabras del horno de la vida del hombre y de su negro humo. Es la experiencia de la encarnación, de cada encarnación, aquí y en ningún otro lugar, por la cual nos quemamos y somos forzados a despertar. Y el otro día hablamos que todos hemos tenido un punto, cuando nos pusimos en parejas o en tríos, hemos tenido un punto que alguna sacudida nos ha dado y decimos, ¿qué estaba haciendo? Ese es el punto. Estamos realmente en el horno de la encarnación y a veces somos muy conscientes de ese horno, de ese proceso de calentamiento. De hecho, esto es un reflejo directo del modo en el que el universo es manifestado por tapas. Como dice el Rig Veda, y ya voy a terminar con esta lectura. Como dice el Rig Veda, tapas es un calentamiento, proceso de incubación que abre el huevo del universo. Que nos conecta con la totalidad. Tapas se ha traducido por austeridad, tapas se ha traducido por autoobservación, tapas es de los tres últimos niyama, el básico, relacionado con dharana, atención, pura atención en lo que es. Y cuando empezamos a hacer eso, no quiere decir que el karma pasado se haya eliminado. Lo que quiere decir es que estamos pidiendo al karma pasado que se elimine cuanto antes. Por lo tanto, nos van a venir una serie de cosas
que dices, oh Dios mío, ¿por qué a mí? Y ahí es a lo que vamos al santo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Te van a tentar hasta en lo más profundo. Porque para poder ser útil hay que estar limpio, y para estar limpio hay que eliminar todas esas oscuridades que llevamos. Y si tratamos de evitar eso, pues entonces lo que pasa es que a nadie se le fuerza. Recordemos, a nadie se le fuerza. Los maestros lo dijeron muy claramente a Blavatsky y a otros. Tú quieres meterse en ese camino, pero tú sabes tu capacidad y tu potencial. A nadie se le fuerza a hacer más de lo que puede hacer. Pero tenemos que recordar que para poder ser útiles hay que hacer esta promesa, este ofrecimiento, y entonces lo que está ocurriendo en nosotros es que con esos 3 átomos permanentes, en que cantidad de acciones kármicas se han ido acumulando, empezamos a dejar de acumular o a minorar la acumulación, o incluso a parar completamente, pero el karma acumulado sigue ahí. Y entonces habrá que irlo limpiando al mismo tiempo que ya estamos andando, sirviendo, pero no generando más karma, pero siendo útiles al mismo tiempo. Y hay veces que será muy frustrante, ahora que yo ya estaba todo lanzado, me ha venido una enfermedad, me ha ocurrido un accidente, me han metido en prisión porque hice algo que lo fuera, aunque yo no fuera culpable. Y entonces ahí es donde hay que utilizar Kshanti, la paciencia, y decir, es lo que es. San Juan de la Cruz aprovechó para escribir los más bellos poemas cuando estaba en la cárcel en Toledo. Le encontró con un carcelero que era muy bondadoso y le llevaba una pluma de esta de ave y papel y la tinta para que él pudiera escribir. O sea que siempre ahí te cortan aquí, estás pagando un karma, que sea, que no sabes qué es, pero por otro lado te van proporcionando dentro de esas limitaciones posibilidades para seguir siendo útil, si no inmediatamente, quizá 400 años después. Cuando tú ya no estés para decir, mira qué buenos son. O sea, esta enseñanza aquí en estas cuantas páginas es increíble. En La Voz del Silencio te menciona un par de párrafos sobre las vestiduras. Aquí Joe Mills se estira un poco más, mi maestra, mi profesora de escuela, la que me metió en todos estos líos. Pero es una maravilla, es una maravilla. Entonces, cuando estudiamos la metafísica, cuando estudiamos los chakras, cuando estudiamos Kundalini, no quedaros atrapados en ellos, sino tratar de entender esas energías, cómo se mueven, su utilidad, su falta de utilidad, etc. Porque son energías universales, que para que ocurra lo que tiene que ocurrir, pues están ahí funcionando. Pero hay veces que es que nos quedamos atrapados en ellas, como, oh, mira, que yo ya he despertado esto, que a mí ya me ha pasado lo otro, ¿no? La pérdida de tiempo, porque la labor que hay que hacer es mucha. Ahora, es bueno saber, porque luego cuando te vienen a preguntar, pues ya tienes tú una base y sabes más o menos de qué va, y para eso pues hay que comprar libros aquí en la tienda, que al mismo tiempo mantiene en las publicaciones y todo eso, y uno se va enterando. Ok, ¿alguna pregunta aquí antes de ir al descanso e ir a la foto? Sí, allí. Tengo una pregunta muy sencilla. En el camino, cuando has dicho el camino corazón, karma en dharma, el tiempo psicológico y el tiempo universal son Bodhakaya, deberíamos poder decirle el tiempo cósmico. No, ahí ya, en esos niveles ya no hay tiempo de ningún tipo. A esos niveles ya no hay, o sea, tienes el tiempo psicológico, que es el pasado y el futuro, y luego el de la individualidad, que es el tiempo, por así decirlo, universal, si quieres, o cualquier nombre, pero el resto es la vacuidad, es la totalidad, y ahí no hay tiempo, no existe, es eternidad. O sea, todos tenemos en nosotros la personalidad,
la individualidad y lo que es eterno. Y en lo eterno no hay tiempo, porque si hubiera tiempo no sería eterno. O sea que solamente quédate con esos dos, no hay ninguno más. ¿Ok? Aquí. El comentario que has hecho sobre que cuando ya uno va tomando conciencia, va tratando de portarse mejor, o cuando hay un compromiso interno y empieza, digamos, el camino del Dharma, pero a la vez todo el karma acumulado tiene que venir y viene más rápido, que de hecho se ha comentado mucho cuando somos estudiantes de filosofía, también se podría ver como un tipo de prueba para medirse, para adquirir más fortaleza o ser más útil aún a través de todo eso. Es decir, aparte de que sea algo que tiene que venir, porque nos corresponde, también se puede ver como ese tipo de como pruebas que tienen que venirnos, porque tenemos también que adquirir fortaleza, paciencia y verlo como algo también que tiene que ser bueno y positivo. En mi opinión al respecto, yo creo que ya cuando decidimos nacer, y de nuevo aquí vamos a lo teósofo, pues esto no lo contaría yo en el hospital, ninguna de las cosas que estoy contando hoy, ¿okay? Pues si no me echan al día siguiente. Ya hemos decidido qué queremos aprender cuando venimos a la encarnación. Cuando la mónada o la joya decide volver, se da cuenta ahí en el plano causal o de tranquilidad o de dicha temporal que eso no es la totalidad y que hay como una necesidad de volver para seguir teniendo experiencia. Entonces empieza a recoger los tres átomos permanentes en el mental, en el astral o cuerpo de deseos o emocional y luego el físico, con todas las tendencias que llaman los budistas skandhas. Entonces uno ahí selecciona aquello que se cree capaz, que puede trabajar con ello. ¿Ok? Y ya vienes y ya tienes una tarea. Entonces tienes cosas que ya has aprendido antes, que aunque te den alcohol y esto no te vas a emborrachar porque ya es algo que superaste, ya no vas a caer en eso y cosas así. Pero además, cuando uno hace este voto de bodhicitta, encuentras la teosofía o te metes en un grupo budista o esto o lo otro, y hay este tipo de despertar, entonces cosas con las que no te habías comprometido te empiezan a llegar, porque lo que has entrado es en quiero ser más útil. Oh, ¿quieres ser más útil? Sí, por favor, ponme a prueba. Y ahí te van a venir batacazos por la derecha, por la izquierda, o no. Y ahí te dicen, oye, qué buen karma tú tienes, que es que todo te sale redondo, ¿no? Pues no lo sé. Ave María Purísima, que no pase algo así. Pero es ahí donde viene. Entonces es un misterio cómo eso opera. Pero para el consuelo, los maestros estos de sabiduría de Blavatsky decían, no te preocupes que no te vamos a dar más de lo que tú puedas aguantar. No se te va a dar más de aquello que tú puedas aguantar. No te queremos partir. Y mientras no hagas tonterías o te dejes embaucar por algún listo, de estos, un gurú de esos de pacotilla, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Entonces lo miras pues eso como pruebas de limpieza, simplemente. Pruebas de limpieza. ¿Alguna otra? Sí, aquí. Salvador. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti, no? ¿Podemos convertir el karma en dharma en el mismo momento presente? Pues es que el único momento, ¿cuál es el único momento que tienes para vivir? El único momento que tienes para estar vivo, para vivir. El presente. Ajá. Pues ya está la respuesta. Porque en el presente hacemos el karma. Y en el presente hacemos el karma. Exacto. En el mismo momento. Ajá. Entonces todo está en el presente
este proceso de transformación, pienso yo, no sé. Ahí está. Es un proceso que debe vivir, me parece a mí, el Bodhisattva, que en su momento presente siempre está convirtiendo su karma en dharma, su deber, está haciendo siempre su deber. Exacto. No sé, me parece. Exacto. ¿Y tú estás todo el tiempo en el momento presente? No lo sé. Desde luego, estoy en el momento presente cuando recuerdo el pasado. Estoy en el pasado y en el futuro. Estoy en el presente recordando. Y eso es muy bueno, lo que Salvador nos está diciendo. Porque mindfulness, que viene de la palabra sati, de la lengua pali, no es solo estar presente, sino también es darte cuenta que estás despistado. Porque en el momento que te das cuenta que estás despistado, estás en el presente. Y entonces la acción de traer toda tu atención al momento presente, todas esas tres características son también mindfulness o sati. La vida no puede marchar del presente. Ajá, ahí está. Siempre estamos en el presente, ¿no? Bueno, físicamente sí, pero la mente está por quién sabe dónde. ¿Quién sabe? Lo está recordando la mente siempre. Fernando, de todas formas, esa pregunta que le has hecho a Salvador pertenece a su intimidad. No sé, es una broma. Y de estar presente, eso ya pertenece a su intimidad. Exacto. ¿Alguna otra? Sí, allá. Creo que me he despistado. Me gustaría que pudieran volver a relacionar la idea de que las tres vestiduras, yo lo entiendo como vehículo, como vestiduras, de relacionarlo con la idea de que a la vez son poderes latentes en nosotros. Creo que me he despistado y no he envidiado ese punto. ¿Lo podrías volver a explicar? Has dicho en un momento determinado, bueno, has dicho que son vestiduras, en principio, pero también has dicho que son poderes latentes en nosotros. Sí, exacto. Y no lo digo yo, ya se ha dicho. ¿Quieres decir tú algo? O? Sí, sí. Pásale el micrófono. Sí. Hay algunos puntos que deberían de ser quizás más aclarados, pero bien, solamente porque hace esta pregunta. Los átomos permanentes tienen 7 espirillas, de las cuales tenemos 4 abiertas y 3 para abrir. Cuando el individuo alcanza el adeptado, se le presentan 7 opciones. El adeptado ha despertado las 7 espirillas. Estos átomos permanentes son almacenados. El físico, el astral y el mental. No todos están en el cuerpo físico. Hay el átomo físico, el átomo en el cuerpo astral y el átomo, unidad mental, en el mental. Y entonces esta separación se hace almacenadamente. Son átomos que han abierto las 7 espirillas y son guardados para cuando un avatar tenga que venir nuevamente en el mundo físico. Son relucientes, son realmente el tejido divino para un Nirmanakaya con sus vestiduras físicas, para el Dharmanakaya con sus vestiduras relucientes y con el Sambhogakaya. Son individuos que han alcanzado la plena liberación y la iluminación, y el Nirmanakaya, que es una de las 7 opciones del adeptado, que hay 7 opciones, una es el Nirmanakaya, el Sambhogakaya, el Dharmanakaya, al servicio del Logos, el Nirvana y el Paranirvana. Son 7 opciones. Pero el Nirmanakaya escoge la función de decir: no puedo ser feliz si el mundo entero no es feliz. Esta es la frase de Nirmanakaya, con sus vestiduras relucientes. Un punto interesante del que has mencionado, que es importante: los átomos permanentes registran en el mundo físico las cosas físicas, en el mundo astral las cosas emocionales y en el mundo mental las cosas y pensamientos mentales. Pero todo esto no queda cogido en él, no queda recogido en el átomo permanente. Las cosas que son de tipo personal, mental, emocional y físico quedan registradas en lo que se llama ahora no recuerdo el número, el skanda. Queda recogido en el skanda, no en el átomo permanente. Y las cosas positivas automáticamente entran en el mundo espiritual. Los átomos permanentes no podrían entrar en el mundo causal
con aspectos negativos, porque el mundo causal es registro divino. Por eso quedan registradas en el skandha y enteramente relacionadas con el ego superior, como es natural. Esto es interesante tenerlo en cuenta y es maravilloso el proceso. No, la mónada no viene con estos átomos permanentes. Estos átomos permanentes son contactos que los propios devas en el momento del descenso del peregrinar conectan con la raicilla de la mónada para tener un contacto con cada uno de estos grandes principios, tanto en el Atma como en el Buddhi, como el Manas. Porque también hay otros principios de, digamos, de átomos permanentes de la mónada, los 3 átomos permanentes de la mónada, estrechamente relacionados con los 3 átomos permanentes de la personalidad. Y esta es la razón del por qué, de alguna manera, podemos darnos cuenta del camino que hemos de tomar. Porque hay una estrechísima relación de Atma con el cuerpo físico, de Buddhi con el cuerpo astral y del Manas superior con el Manas interior. Con lo cual, esta frase tan conocida del Kybalión, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, es que no necesitamos ayuda de nada, ni de nadie, porque la ayuda más cercana que tenemos es precisamente ese contacto directo que existe entre la mónada a través de sus enviados, que son los átomos permanentes, en contacto con la personalidad a través de sus átomos permanentes. Me ha parecido importante. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, porque es muy importante y, de nuevo, todo esto, aparte de que los teósofos también se encuentra mucha esta información en el material y en el estudio de muchos años. Pero gracias por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ok, ¿sí? No. Entonces, para la segunda parte de esta mañana y para lo que toca esta tarde. Para la segunda parte de esta mañana, después de la foto y del refrigerio o lo que sea, los grupos se van a reunir para preparar la sesión de esta tarde. En la sesión de esta tarde vamos a presentar en la primera parte algunas de las frases seleccionadas por los grupos sobre cómo aplicar actividades en la vida diaria en las que estemos totalmente presentes, basado en esa frase. Como somos muchos y no todos podrían presentar, en vuestros grupos seleccionáis a una de las muchas personas, la que más necesidad tenga o lo que sea más interesante, que pueda ser una persona que pueda presentar un tema para todos discutir, pero voy a tener una bolsita con 12 números. Y entonces la bolsita sacaré un número, el 3, el 6, el que sea, es decir, del grupo 6 que presente. Y exploramos. El grupo 12 que presente. Y exploramos. Cuando se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Y si no pueden hablar las 12 personas, pues no pueden hablar las 12 personas. Y luego en la segunda parte, los coordinadores de grupo, los escribas, tendrán la oportunidad de hablar sobre las 7 virtudes, los paramitas, o las 7 espirillas que hemos de purificar, o sea, que hemos de activar por medio de estas puertas, de estas energías de purificación dármicas, por así decirlo, y entonces presentarán en esa segunda parte. No tiene que ser muy amplio, puede ser corto, y luego si queda alguna cosa de interés y eso para mañana, cuando hacemos la despedida, etc., pues habrá la oportunidad de aportar algo más sobre cómo ha ido el curso, se ha aprovechado, si hay alguna cosa más sobre los paramitas que interesa, porque mañana vamos a estar todos un poco acelerados, me figuro, y entonces para no complicar mucho las cosas. ¿Os parece bien y está claro? Ok. Pues perfecto, pues vamos a la foto, ¿no?